Bueno, estamos con Leo Casas Bayón en su amable aposento de Huascata, en Chaclacayo. Leo, ¿cómo estás? Eh, Bien, Ernesto, muchísimas gracias por esta visita. Bienvenido a este rincón que, como tú puedes ver, es parte de mi vida, el producto de cerca de 60 años de trabajo en recopilación de música, canciones, de traducciones, entregar la vida por la cultura peruana, digamos, la cultura andina. más bien de beber la cultura andina en los pueblos, en los sabios, de los ayllus, de las comunidades de diferentes regiones de nuestro país, y retransmitirla a las futuras generaciones y también resembrar, como diríamos, en la misma mente, en el alma, en el espíritu de los jóvenes dirigentes para que tengan conciencia de sus raíces y para que puedan interpretar el presente y se puedan proyectar hacia el futuro como dirigentes campesinos. Eso ha sido, en resumen, mi vida profesional trabajando como especialista en desarrollo rural, en educación bilingüe intercultural y comunicación campesina. Guajuicha, deberíamos empezar por el principio para para las generaciones futuras, para quienes tienen la suerte de haber nacido en el siglo XXI. Empecemos por el principio, ¿me permites escarbar un poco el pasado? Con mucho gusto. Guauje, ¿en dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Dónde te criaste? ¿Eres ayacuchano, cusqueño, guantino, andahuaylino? Bueno, siempre he dicho que tengo triple nacionalidad, lo explico. He nacido en una parte del Cusco, en un caserío que se llama Parobamba, al pie del Nevado Salhantay, que es el cerro tutelar de los incas, que pertenece al distrito de Mollepata, que está en la cuenca del río Apurímac. Mis padres son apurimeños, pero nosotros nacimos, como se dice, en el exilio. Entonces, por nacimiento soy cusqueño, por padres apurimeños, y como he vivido mucho tiempo en Ayacucho trabajando en comunidades, he sido prohijado, he sido adoptado por los 4 hijos de Puquio, que con acta me hicieron comunero activo de los ayllus, con todas las obligaciones y derechos que hasta ahora sigo ejerciendo, incluso ahora en Lima con los migrantes, ¿no? Se puede decir que eres multinacional, Trinacional. multiétnico, trinacional. Trinacional. Entonces, una de las cosas interesantes de esto es que habiendo aprendido el quechua cusqueño en mi infancia, pero mi cultura apurimeña es chanca. Tú sabes que es distinto a la inca, pero yo puedo hablar, leer, escribir, cantar, traducir el quechua cusqueño a la mayor perfección, y lo puedo hacer también el quechua ayacuchano, porque durante más de 43 años de mi vida he trabajado en comunidades de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, con comunidades campesinas, utilizando el quechua como vehículo principal de comunicación y la cultura andina como elemento fundamental, no solamente para afirmar la identidad, sino para recuperar las técnicas de la producción agropecuaria, la alimentación, la salud, el cuidado del medio ambiente, la transmisión de los conocimientos y valores a los niños. Nos concentramos primero en la niñez. Ya. Entonces, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde estudiaste? ¿Quién te crió? ¿O acaso fuiste como el caso de José María Arguedas, criado por alguien más que no sean tus padres biológicos? No, en mi caso es muy distinto. Mi madre era partera, curandera y catequista. Como decía mi padre, en el pueblo donde nací, en Mollepata, que pertenece a la provincia de Anta, en Cusco, era un pueblo feliz porque había cura y policía solamente una vez al año por 3 días en la fiesta patronal. Entonces mi madre era analfabeta. Como era catequista, necesitaba una serie de cuadernos, manuscritos, libros, catecismos, canciones, oraciones escritas en quechua, que ella necesitaba que yo las leyera, y para que ella pueda rezar, por ejemplo, con los fieles en el templo, qué misterio pertenecía por el día, por el santo que se conmemoraba, etc. Entonces, gracias a eso, yo aprendí a leer quechua cuando recién estábamos comenzando a aprender en castellano. La otra cosa buena es que, como decía, mi madre era analfabeta, y como era partera,
y yo nací en el comienzo de los años 40, el 42. En ese año comienza el éxodo, ¿no? La emigración, el éxodo de la crisis del campo, y las mujeres de los hijos de los campesinos son las que emigran a las ciudades para el servicio doméstico, generalmente donde padrinos, donde algunos familiares, y entonces escriben cartas, estudiando en las noches en escuelas, colegios nocturnos, escriben cartas a su mamá, y su mamá traía a mi mamá, que era su comadre, blanca, y mi mamá, siendo blanca, no sabía leer. Entonces me decía, Leonidas Chaimani Mikai, carta, ¿no? Entonces yo tenía que traducir la carta. A los 6 años estaba comenzando a traducir la carta escrita, manuscrita, desde Arequipa, de Lima, de Pisco, de Ica, a la madre por las hijas de los migrantes, por las hijas que habían migrado a estas ciudades. Entonces, siempre nos han enseñado a leer y escribir en castellano, nunca en quechua. Entonces, esas pobres chicas, mujeres, escribían en castellano y yo tenía que traducir para la comadre de mi mamá y para mi mamá misma lo que estaba escrito en castellano al quechua. Lo que ellas me decían en quechua para contestar, yo tenía que traducirlo al castellano. De ese castellano que había escrito la respuesta, tenía que traducir al quechua, y los tres llorábamos de la emoción, de los sentimientos que se transmitían. Entonces, de esa manera es que yo me he empapado del alma humana, por ejemplo, lo más profundo del alma, quizás el dolor de la migración, lejos de la casa, de la familia, en tierra extraña, sufriendo maltratos y cosas por el estilo. Entonces todo eso se cuenta en las cartas. Entonces yo no soy la gente que conocen porque he leído libros, he escuchado conferencias, sino porque mi madre era catequista, era partera, era comadre, cientos de personas habían nacido en sus manos. Entonces esas personas escribían a su madre y yo era el traductor de esas cartas. Lo mismo que de las canciones religiosas y de las oraciones. Yo aprendí a leer, incluso a ponerle música, las canciones que no sabíamos cómo se cantaban, con mi mamá. Y después, muy rápidamente, todos los niños que iban con su madre al templo para las novenas de los santos, etc., me encargaban a mí para enseñarles a rezar, a cantar y a jugar en quechua. Entonces, también ahí ya comencé a una especie de trabajo social y cultural, y acercándome a los niños para transmitirles la alegría, la esperanza, el consuelo, pero no la resignación, como dice Gustavo Gutiérrez. El consuelo es la esperanza de que los sufrimientos se van a acabar. El hombre del campo, donde yo he vivido desde mi infancia, desde mi niñez, mi primera infancia, ha sufrido, como todos los campesinos hasta ahora, la marginación, la opresión, las carencias de salud, de educación, de transporte, el costo de vida, la miseria que le pagan por sus productos, por su papa, su maíz, su trigo, su quesito, la carne que produce, etc. Y lo caro que le cuesta comprar un poco de azúcar, un poco de sal, jabón, velas, querosene, pocas cosas, y ropa, por supuesto, ¿no? Dime, ¿de qué manera influyó el señor Bayón, tu padre, en tu formación de niño? Mi madre es Bayón, mi padre es Casas. Casas. Mi madre es la que ha influido más. Como decía al comienzo, yo he sido una especie de secretario de mi mamá. A tan corta edad, a los 6 años, ya estaba traduciendo las cartas que le escribían sus ahijadas a su madre. Claro. Y los devocionarios, los cancioneros, los rezos, las oraciones de... Pero tu padre, ¿cómo entra a tallar tu mi carácter? mi padre era una persona que venía 1 o 2 veces al año por una semana, porque trabajaba en la selva, y de donde tenía que venir caminando 4 semanas. Sé que no puede estar con nosotros. Para nosotros, mi padre era una especie de mito, de quien se hablaba, de todas las habilidades que tenía, de todos los conocimientos que tenía sobre agricultura, ganadería, gallos,
toros, equitación, caballos, sabía enseñar paso a cualquier caballo chusco, por ejemplo, le enseñaba paso, y sabía mucho de agricultura y ganadería, y por eso mismo los hacendados en la selva lo tenían así como una persona como él decía, de 7 oficios. Y en las noches todavía con su guitarra amenizaba las reuniones en las haciendas, ¿no? con la familia, con los empleados. Entonces, ese papel para nosotros era transmitido por mi padre mismo y por las personas que lo conocían. Tu padre es así, tu padre es así. Mucho después, cuando ya era adolescente, hemos vivido con mi padre y efectivamente hemos bebido de él toda la sabiduría, todo el espíritu también de lucha, que él era un hombre muy fuerte. Por ejemplo, él decía que se enfermaban solamente quienes querían estar enfermos, que el poder de la mente podía dominar la mente. Él nunca en su vida se ha enfermado, hasta los 74 años que murió, nunca le dio ni una gripe. La única vez que le hemos visto enfermo era cuando se malogró la columna, pero no le daba ni una gripe. Decenas de personas que iban con la ilusión de ganar plata, de cambiar de posición económica, familiares, amigos de mi pueblo que iban con mi padre a la selva de la convención en Cusco, morían con fiebre amarilla, con paludismo, pero a mi padre nunca le dio fiebre amarilla ni paludismo, porque él decía que él era inmune gracias a su poder mental a las enfermedades y a todas las cosas que aquejan a la gente. Entonces, mi padre fue una persona que toda la gente conocía como más bien una persona mítica, de muchos conocimientos, de muchas capacidades, muchas habilidades. Él subrayaba que tenía solamente segundo año de primaria incompleta. Mi padre era más blanco que yo, de ojos azules, de unos ojos azules realmente impresionantes, a media cuadra. Parecía que te llamaba la atención el color de sus ojos, pero siempre nos hablaba en quechua. Entonces, él era músico, tocaba guitarra en 7 afinaciones, tocaba charango, tocaba bandurria, tocaba quena, y mi madre, bueno, mi padre no cantaba, mi madre tenía una voz preciosa, y desde pequeños ella nos ha inculcado a ir junto con sus comadres del pueblo a las cachufas de carnaval, a trabajar en la chacra, en el cultivo del maíz, la papa, la siembra, etc. Los campesinos, nosotros nunca hemos tenido ni un metro cuadrado de tierra, pero las comadres, los compadres le invitaban a ayudar en la chacra, y nosotros éramos dueños de lo que cosechábamos después del mediodía en la cosecha, habiendo participado desde la siembra, el cultivo y la cosecha. Entonces, todo eso se celebra. Después del aporque de maíz, por ejemplo, del Sarajaime, lo que conocemos como carnaval en realidad es la música del Sarajaime, el cultivo del maíz. Leucha, y dime, ¿y tus compañeros, tus hermanos, tus amigos, tus vecindades, cómo fueron ese trato? ¿Cómo fue esa experiencia? Mis hermanas mayores estudiaban en el Cusco, porque en mi pueblo había solamente escuela primaria. Y eso que era un pueblo bastante grande, porque otros pueblos tenían solamente lo que se llama la primaria elemental, hasta tercero o cuarto grado de primaria, y generalmente eran unidocentes. En mi pueblo había una escuela bastante grande, eran más de 600 alumnos. Y yo me acuerdo un detalle, por ejemplo, de los 640 alumnos que yo me acuerdo cuando estaba en tercer año de primaria, porque se estudia cuántos somos, de dónde vienen, algo parecido a educación social. 250 venían de los anexos caminando a caballo. Entonces, los sábados, se estudiaban mañana y tarde, y los sábados que se estudiaba hasta mediodía. Después había deportes. Uno de los deportes era carrera de caballos con los alumnos que venían a caballo. Yo recuerdo que la escuela, por ejemplo, se tuvo que trasladar a una gran pampa donde los caballos podían comer un poco de pasto, porque no había dónde poner los caballos en los cuales venían los alumnos. Entonces, mi pueblo realmente ha sido una cosa muy interesante, y
todo eso ha influido en mí. Mi pueblo, el pueblo donde he nacido es eminentemente mestizo. En esa época, cuando estudiamos tercer año de primaria en vida social, se decía que ese distrito de Moylepata tenía solamente 6% de analfabetos, igual que Uruguay. Cuando el resto cuando yo estudiaba quinto de primaria, por ejemplo, en Abancay, ya sabía que más del 65% eran quechua hablantes y analfabetos. Dime, ¿cómo así fue enriqueciéndose esa vocación por el mundo andino? O sea, en tu juventud, en tu adolescencia, los amores de repente quinceañeros, ¿cómo influyeron en ti eso, en tu amor por el mundo andino? Ya, allí hay un capítulo interesante también. Como digo, la fuente principal de mi acercamiento al mundo andino a través del quechua, la música, el canto, el trabajo del campesino, su vida, su generosidad extraordinaria, su espíritu fraterno y la reciprocidad que hay entre ellos, todo eso lo he bebido yo directamente a través de los ahijados y las comadres de mi mamá que nos invitaban a su chacra, a su casa y a sus fiestas. Entonces ahí es donde he vivido. Tú me preguntabas, por ejemplo, mis hermanos, ¿cómo son? Nosotros somos 13 hermanos de padre y madre. Ninguno de mis hermanos es como yo. Saben quechua, pero no tienen ese amor por el campesino, ese deslumbramiento, ese orgullo por la cultura andina, por la capacidad expresiva del quechua, por la poesía quechua, por el canto quechua y el mundo campesino. Por eso cuando yo me fui a trabajar, saliendo de la universidad en 1966, mis hermanas primero dijeron, bueno, eres un loco porque has dejado tus estudios de Derecho para estudiar una cosa que nadie conoce, la sociología. Y después, cuando dejé la universidad para irme a trabajar en la punta del cerro con comunidades de Ayacucho, Huancavelica y las alturas de Junín, este loco no va a aguantar más de un año. A lo mucho será su locura, le va a durar 2 años, pero ya después se va a venir a trabajar en una universidad, en un ministerio, pero aquí me tienes. Yo nunca he querido vivir en Lima, nunca he vivido en una ciudad. Las ciudades más grandes donde he vivido han sido Sicuani, que era la metrópoli a donde íbamos una vez por semana, los que trabajamos en el campo, para reuniones de evaluación, de programación, etc. Te puedes imaginar que Sicuani fuera la gran metrópoli donde íbamos, a Cusco íbamos una vez al año. Y otro pueblo donde he vivido es, por ejemplo, Huari, en el callejón de Conchucos. En ese tiempo Huari tenía 3.500 habitantes, la ciudad de Huari, que es capital de la provincia. Así por el estilo, he vivido en pueblos, en comunidades, junto con el campesino, entonces eso es lo que a mí me ha llenado. Explica el que tú seas la excepción de tus hermanos, de tus 12 hermanos. ¿Por qué ese sello tan marcado? Como digo, yo tuve el privilegio, siendo el 10º hijo de mi mamá, mis hermanas mayores vivían en Cusco, en un internado de monjas para estudiar la secundaria. Mi hermano mayor andaba con un cura que lo educaba informalmente, y mi hermano mayor, que es mayor que yo en 4 años, ha sido una especie de mentor mío en lo intelectual, porque él incluso aprendió el latín. Cuando jugaban mis hermanas enterrando los cuyecitos que morían, hacían misa, hacían el sepelio de los cuyes jugando, mi hermano hacía rezos y partes de la misa en latín. Entonces, él era una persona muy culta, porque el cura le hacía leer libros de literatura, de filosofía, etc. Y una de las cosas que me ha marcado mucho también, que me ha afirmado en esto de la cultura andina, del manejo del quechua, todo eso, antes de llegar a la universidad, antes de terminar incluso mi secundaria, entre los 8 y 15 años, nosotros nos fuimos con mi papá y mis tres hermanos varones a trabajar en la selva de la Convención,
donde teníamos tierras enormes que pertenecían a una hacienda que era paisano de la tierra donde habíamos nacido. Y como te decía al comienzo, mi padre era una persona que cualquier hacendado se disputaba para que trabajara en su hacienda, porque tenía tantos conocimientos, tantas habilidades, que era un lujo tenerlo. Entonces le dijeron: don Salvador, escójase la tierra que quiera, porque ahí era el sistema de los arriendos. Los arriendos eran 100, 200, 3, 4, 1000, hasta 3000 hectáreas de tierras ya cultivadas por otras personas con plantaciones de café, de coca, donde podías sembrar maní, donde podías criar animales, aunque no se podía vender ni chanchos ni gallinas, porque estábamos muy lejos, a 4 horas de camino a pie a la punta de carretera, donde una vez por semana podíamos bajar para llevar nuestro producto. Pero allí, por ejemplo, la palla de la coca, recoger la hoja de la coca se hace sentado en el suelo, en unos asientos, en una especie de cojín que se hacen con hojas secas de plátano, y la gente cuenta cuentos para amenizar, porque todo el día tienes que pasarte conversando. Entonces son 10, 15, 20 personas que te vienen a devolver la INI, porque no era por jornal, sino INI. Entonces, hombres, mujeres y niños que vienen a cosechar la hoja de coca, que es muy fácil, que arrancar las hojas nomás, pero para amenizar el día contaban cuentos. Nosotros sabíamos bastantes cuentos que habíamos aprendido de mi mamá, de las comadres de mi mamá, de mis tías, de las madrinas, etc. Pero ese repertorio se acaba. ¿Sabes lo que hicimos? Mi padre, para que no nos olvidemos de leer y escribir, se había robado los 2 tomos de la segunda edición española del Quijote de la Mancha. Nosotros leíamos, yo entre los 8 y 15 años he leído, con 3er año de primaria, antes de volver a 4º año de primaria, he leído 4 veces el Quijote de la Mancha. Nos sabíamos capítulos enteros así de memoria y lo traducíamos como cuento en quechua a los paisanos, a los campesinos que venían a devolvernos el aire en la chacra. Lo mismo se hacía en las noches o en días de lluvia bajo techo para pelar el maní, para descascarar el maní. Lo mismo se hacía, por ejemplo, para cosechar el café. El café también se cosecha con los capullos, cuando están rojos, colorados, se cosecha con la mano. Entonces, ahí ya aprendí a traducir. Como ya tenía bastante práctica en la traducción desde los 6 años, traduciendo cartas, traduciendo canciones, traduciendo oraciones, ¿no? Entonces, ya tenía esa práctica. Entonces mi hermano y yo, pero más yo que mi hermano, aprendimos la habilidad de traducir capítulos del Quijote de la Mancha, las partes más jocosas, poniéndole por supuesto de nuestra cosecha para variar, para hacerlo más interesante o para adaptarlo un poco a la mentalidad de la gente. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, me ha acercado mucho más al quechua. A mí el quechua me ha servido, como puedes ver, desde la primera infancia, la adolescencia. Después, cuando yo volví a 4º de primaria en Abancay, 4º y 5º de primaria, sabía tantas canciones en quechua, tantos cuentos en quechua, y sabía tanto quechua, y mi alma era indígena, que mi profesor de 5º año de primaria me puso la chapa de indio con cara de gente, porque los blancos en las escuelas servían para enseñar a pronunciar bien el castellano a los hijos de los campesinos. Yo no servía para eso. Yo era un erudito en quechua. Podía traducirte casi cualquier cosa, y había traducido el Quijote de la Mancha. Antes que Demetrio Tupac Yupanqui. Mucho antes. Bueno, entonces, pero mi profesor, seguramente con buena intención, me decía: oye Casas, tú con esa cara que tienes, con el apellido que tienes, no debes estar cantando como un indiecito de las punas. Aprende a cantar cosas decentes. Yo digo: profesor, ¿qué cosa decente? Tangos, boleros, música española, aunque sea valses, pues. Yo te voy a presentar a un amigo que estaba ya en secundaria,
varios años adelante, como 2 años adelante, tocaba guitarra y cantaba valses, imitando a Luis Abanto Morales. Él me presentó para que él me enseñe a cantar canciones decentes, porque según ese profesor, la música, canciones de los indios que yo cantaba no era decentes, no, lo decente eran, hasta ahora tienen esa idea, la música decente se reputa como la música urbana, la música criolla, la música, bueno, los boleros, los tangos, ¿no? Entonces, el chiste es que el amigo ese, que tenía la misión de enseñarme a cantar canciones decentes, o sea, valses para que no cante como indio, aprendió tantos buenos que cuando después fue la primera guitarra del conjunto de los campesinos, los 3 primeros discos de larga duración que grabaron con los campesinos, que casi la mitad del repertorio eran canciones que él había aprendido conmigo. Entonces, son una serie de contradicciones. Otra cosa que me estaba olvidando, por ejemplo, para la habilidad de la lectura, cuando estaba en tercer año de primaria, mi mamá se enfermó y nos dejó donde familiares que eran más o menos pudientes, que tenían chacra, animales, etc. Y a mí me dejó donde un familiar sordo. Entonces, con tercer año de primaria, yo tenía que leer a mi tío sordo a gritos, pero pronunciando bien, entonando bien. ¿Sabes qué cosa? La historia de Napoleón Bonaparte, escrito por Romain Rolland, un escritor francés que fue premio Nobel de Literatura. Entonces, mi vida con el quechua comenzó así, traduciendo, pero también mi habilidad para leer, para hablar, para entender el castellano se fogueó porque el tío me daba un fuetazo si es que no entendía. O si no hacía las pausas correspondientes en las comas. Imagínate, estamos hablando de tercera de primaria. Hay mucha gente que en cuarto año de secundaria no sabe leer, no sabe dar la entonación, las pausas correspondientes. Y entonces, yo he sido una persona privilegiada por alguna razón, por estas circunstancias. Más tarde, cuando ya estaba en la secundaria, en quinto año de primaria ya tenía mi conjunto en la escuela, compuesto por varios migrantes. O sea, que estamos hablando de una época en que en toda la región Apurímac solamente habían 4 colegios de secundaria. Dos en Abancay, 2 en Andahuaylas. El resto de las provincias, capitales de provincia como Chuquibambilla de Grau, Antabamba, Aymaraes, Chalhuanca, etc., no tenían colegio secundario. Entonces, de todos esos pueblos venían la gente que podía estudiar la secundaria ahí. Entonces, con ellos formamos un conjunto y cantamos. Por eso es que mi profesor de la primaria decía: oye, ¿por qué estás cantando como indiecito? Con esa cara debías cantar otra cosa, ¿no? Entonces, pero eso me sirvió, por ejemplo, cuando me vine por razones así de... No tenía cómo seguir manteniéndome. Me vine a Lima para tratar de estudiar en el colegio Guadalupe. Y no pude matricularme ahí, tampoco hubiera tenido cómo mantenerme. Entonces, una hermana mía que hacía muchos años que vivía en Pisco, en San Andrés, me dijo: vente acá, me ayudas un poco en la tiendita que tenemos y te ayudamos para que estudies. Entonces me fui a Pisco, y en Pisco, una ciudad tan criolla, tan costeña, habían bastantes andinos. Entonces rápidamente me hice amigo con amigos quechua hablantes que eran de Huancavelica, y tenía incluso un compañero de estudios que era de Chipao. Chipao pertenece a la nueva provincia de Sucre, que está en el sur de Apurímac, en el sur de Ayacucho, en la frontera con Apurímac. Entonces, con ellos hablábamos en quechua, nos contábamos cuentos en quechua, nos contábamos cómo eran nuestros pueblos, y muy rápidamente no solamente cantábamos en el colegio canciones en quechua,
que de alguna manera éramos una curiosidad, ¿no? Porque habían muy buenos cantantes, cantaban tangos, cantaban, por supuesto, música tropical, criollos, pero nosotros éramos una especie de aderezo de todo ese ambiente, hasta llegamos a tener un programa de radio donde los domingos poníamos música y nosotros mismos cantábamos algunas cosas. Entonces, eso fue afirmando también mi identidad. Cuando vine a San Marcos, en San Marcos, antes de la época en que he postulado, comienzos de los años 60 en San Marcos, los exámenes de admisión duraban 2 meses. Un poco antes de comenzar los exámenes de admisión, a través de unos amigos, entré al coro de la Universidad de San Marcos con Rosa Alarco, de tal manera que dentro del coro rápidamente formamos una cosa que se llamó la peña del coro, la peña folclórica del coro de San Marcos, lo que es actualmente el famoso Centro Universitario de Folclore de San Marcos, que ocupa las 3/4 partes de la casona, que tiene academias de música, de canto, de instrumentación, de todos los géneros de danzas para niños, jóvenes, adultos, dan cursos de capacitación para maestros, etc. Eso nació dentro del coro de la Universidad de San Marcos, dirigido por Rosa Larco, donde logramos reunirnos 8 serranos, de Huancavelica, de Junín, cantábamos en quechua, y de esa manera nació lo que es actualmente el Centro de Folclore de San Marcos. Entonces, todo eso forma parte de una cadena de circunstancias que han ido afirmando más bien mi identidad. Y por supuesto que los alumnos en San Marcos, nuestra universidad, la universidad más democrática de América en ese tiempo, habían compañeros que se burlaban de mí diciendo carne de carnero gorsto, ¿no? Por la forma como pronunciamos el quechua, hasta el castellano hasta ahora, ¿no? Nuestra R, por ejemplo, se pronuncia así. Pero había un amigo que decía, oye, ¿dónde ha dejado ese gorrito y la llamita y la quenita con la que salen ustedes en la foto? ¿Cómo hacías aprender castellano? Porque tú no eres malo. Y yo me sacaba 20, desde el examen de ingreso en castellano y literatura me sacaba 20. Y era el mejor alumno en la Facultad de Letras en castellano y literatura. Entonces, le llamaba la atención, pero un poco para humillarme. El pata me decía, oye, ¿cómo así has aprendido? ¿Cuándo has dejado el gorrito y la llamita y la quenita con que salen ustedes en la foto? ¿Y cómo así has aprendido el castellano? Porque tú no eres malo en castellano. Yo dije, yo soy mejor que tú en castellano porque yo sí he estudiado el castellano como un reto, como un desafío para poder entender con ustedes. Pero mi lengua materna es el quechua. Yo hablo perfectamente el quechua y yo puedo ir a cualquier parte del Perú a hablar en quechua con los campesinos. No me muero de hambre. En cambio tú, ¿qué harías? ¿No? Entonces, esas son las circunstancias que han ido afirmando mi identidad andina, mi identificación también con el quechua, las canciones que he cantado. En esas circunstancias que conocí en 1963 a José María Arguedas, por ejemplo. Dime, en algún momento tengo yo entendido de que fuiste camionero también. Claro, en varios momentos. Bueno, mi primer sueño, el pueblito de Moylipato, otra vez donde nacimos, nuestro juego consistía en uno de los 2 árboles, un sauce y un manzano que había en la huertita que había dentro del... Ahí, o cuando íbamos, mi hermano mayor nos hacía subir y movíamos el carro y hacíamos... Entonces, cuando íbamos por leña, subíamos al cerro y desde ahí veíamos los carros que iban del Cusco a Bancay hacia Lima. Entonces, para nosotros era una cosa lejana viajar en camión. Había un camioncito que iba diariamente de Moylepata al Cusco, del pueblo donde he nacido, iba por la mañana y regresaba en la tarde, entonces era de color rojo. Yo de niño, mi sueño era ser chofer de un camión para viajar todos los días y conocer otros pueblos. Más tarde, ya cuando
de profesional, habiendo trabajado como cerca de 6 años entre Junín, Huancavelica y Ayacucho en un programa de capacitación campesina con base en Huancayo, se acabó el proyecto, no tenía cómo trabajar, etcétera, y un amigo me dice, oye, yo tengo un contrato con el cemento andino para llevar cemento desde la zona cerca de Tarma, donde se fabrica el cemento andino, hacia las obras de la hidroeléctrica del Mantaro. Entonces yo dije, perfecto. ¿Cuánto me pagas? Me pagaban por viaje. Relativamente era poco lo que pagaban, pero al fin y al cabo era un trabajo. Pero ¿sabes qué cosa era la ganga? La caseta libre. Tú podías traer desde Tarma hasta Huancayo 2 pasajeros en la caseta del camión y el pasaje era para ti. Yo podía llevar desde Huancayo a Tayacaja, a Pampas, de ahí hasta Colcabamba, donde estaban las obras de superficie de la hidroeléctrica del Mantaro, llevaba gente y sobre el toldo de la caseta podía llevar algunas cargas. Entonces, ahí también, otra vez, en el camino, la gente me esperaba a mí para viajar conmigo, porque a las minas vamos de gente, ¿no? O a la hidroeléctrica del Mantaro, o después trabajando llevando cobre concentrado de Cobriza a Huancayo. Entonces la gente me esperaba, ¿sabe por qué? Por las cosas que yo en todo el camino cantaba y les explicaba lo que estaba cantando de otros pueblos. Pero la novedad era, oye, este tipo no solamente sabe canciones de por acá, canciones de Apurima, de Cusco, de Puno nos canta. Entonces, la gran novedad, me esperaban a mí para viajar. Y me pagaba, aparte de pagarme el pasaje que era para mi bolsillo, me traían quesito, me traían papita, me traían maicito, cosas de regalo como los campesinos suelen decir, el cariño por el buen trato y por lo ameno del viaje. O contábamos cuentos, bueno, yo le contaba cuentos y ellos también me contaban cuentos, o cantábamos los 2 o los 3 que viajamos en el camión. Entonces, eso fue también otra. Hay algunos, yo me he encontrado muchos años después con una señora que viajaba conmigo. Me dijo, mi hijo está joven, y yo le he contado de usted que como chofer de camión me ha hecho conocer el Perú. Pero ahí viene también la otra cosa parecida a lo de mi profesor de la primaria en Abancay. Mis antiguos compañeros de trabajo en la institución donde yo trabajaba, yo había dictado clases, algunas clases por horas en la Universidad del Centro, cooperativismo agrario, sobre todo el cooperativismo en la Facultad de Ciencias Económicas y Educación. En ese tiempo estaba el cooperativismo, en los años 60 estaba de moda. Los profesores decían, qué vergüenza que un profesor de la universidad ahora sea camionero, es una vergüenza, que ese tipo debe irse a otro sitio para no darnos vergüenza. Y para mayor vergüenza, el rector de la universidad de ese entonces era cusqueño como yo, el decano de la Facultad de Educación era cusqueño, decían paisano y camionero, ¿no? De profesor universitario va a camionero, pero yo decía, gano 3 o 4 veces más de lo que me paga la universidad como camionero, con la caseta libre, y soy feliz porque la gente me quiere. Aquí hay todas las intrigas, además trabajando por horas, no tenía ni para pagar el alquiler de mi casa, menos para comer. En cambio, con el camión me venía con productos, me venía con plata. En realidad no era ninguna exageración, que ganaba 3 o 4 veces más de lo que pagaba la universidad a tiempo completo. Pagué las deudas que tenía como 4 o 5 meses de la casa, deudas a algunos familiares, algunos compadres que me prestaban porque sin trabajo, ¿cómo comes? Yo en ese tiempo ya tenía 6 hijos. Entonces, de camionero pagué mis deudas
pagué el alquiler atrasado de mi casa y tuvimos para venirnos acá a Lima para buscar trabajo ya desde la capital, bueno, que es el centralismo así, que te permite. Por eso es que yo me fui a trabajar al Callejón de Conchuco después del terremoto de Ancash. Ya. Dime, ¿cómo entró el amor en tu vida? O sea, nos hemos saltado ese pequeño detalle también. Antes de los 6 hijos, ¿cómo te tocó las puertas tu corazón y cómo intervino ahí tu factor ya de formación? ¿Qué dices sobre el amor? Ya, en realidad, en la época en que yo estudiaba en la universidad, por ejemplo, desde la secundaria casi no tenía tiempo para dedicarme. Habían varias chicas porque era el mejor alumno en el colegio, por la cara que tenía. Bueno, estamos hablando de un blanquito inteligente que era brigadier general del colegio, presidente de la promoción, Alto. persona destacada ya en el pueblo de Pisco. Las chicas, en el único ómnibus que iba del pueblo al colegio, me pagaban pasaje y mis compañeros decían, oye, esa chica quiere contigo, te ha pagado el pasaje escolar al colegio. Algunos me invitaban a un helado, cosas así. Pero yo no tenía tiempo porque trabajaba en la cantina, en la tienda de mi hermana hasta las 12 de la noche y estudiaba como mecherito. Y a las 5 de la mañana para atender en la tiendita, en la bodega, tenía que estar levantando. O sea, casi no tenía tiempo. Los sábados y domingos me iba a trabajar o con los pescadores o los padres de los amigos que eran del campo, la chacra, que me pagaba un jornal y igualmente regresaba con víveres y con mi platita para mis necesidades. Cuando estaba en la universidad, estudiaba, trabajaba, estaba en el coro y tenía un conjunto de música. Entonces, ¿cuándo iba a tener tiempo para...? Pero hubo un momento en que casi, mis amigos en curso me decían, oye, tú necesitas una enamorada, si quieres escribimos al correo del corazón, para que busques una enamorada. De esa manera yo me casé muy rápidamente con la primera chica que conocí, tuvimos hijos. ¿Qué Para edad? mí, eh, yo cumplí eh, a los 23 años, ya estaba casado y con un hijo. Cumplí 30 años con 3 hijos, con 6 hijos, un hijo por año. Entonces, creo que fue, así como el resto de mi vida fue muy, muy rápido, para algunos prematuro. En esa época también era más o menos normal que una persona, sí, trataba de terminar estudios, trabajar alguna cosa, pero yo sentía necesidad de tener una familia, un referente social, ¿no? Afectivo, porque después de que volvimos de la convención donde teníamos chacra con mi mamá, con mi papá y mis hermanos, otra vez nos dispersamos y cada uno por su cuenta. Una de las cosas que yo he hecho, por ejemplo, es que soy el único que ha estudiado secundaria y ha estudiado en la universidad trabajando desde los 8 años de edad. Claro, tengo hermanas, por ejemplo, que ya de casadas, incluso con hijos, han terminado secundaria. Pero nuestra vida no ha sido fácil y quizás por eso también la necesidad de tener, como te decía, un referente familiar o tener una familia, tener hijos, para mí era una necesidad bastante fuerte, ¿no? Que yo lo he sentido. ¿Cómo la conociste a tu compañera y cómo así es que respondió a tus requerimientos? Bueno, era una persona muy cercana a la familia porque era comadre de una de mis hermanas. Ella era hija única. Entonces no hubo mucha selección, digamos, ¿no? De esa manera
nos enamoramos, nos casamos, tuvimos hijos. No es como algunos se imaginan que a través de la música, el canto, las serenatas y cosas por el estilo. En la universidad podía haber optado por otros caminos, pero no me parecían las personas con quienes estudiaba, salvo una que otra excepción, eran personas que llenas de prejuicios frente al andino. A mí no me podían discriminar porque soy blanco, pero que era pobre se daban cuenta muy rápidamente y que estaba ocupado en mil cosas. Estaba, como te decía, estudiaba, trabajaba, estaba en el coro, tenía mi grupo de música folclórica y me dedicaba a la política y a la dirigencia universitaria. Entonces casi no tenía tiempo para nada. Entonces las chicas que de alguna manera se inclinaban, me daban algunas muestras, muy rápidamente decían, con esto no hay vida, no vamos a estar aburridos, no hay futuro. Bueno.